particularmente para nuestros invitados esta mañana y las personas que no tengo el placer de conocer personalmente, les platico rápido. Mi nombre es Héctor Hermosillo. Bueno, pues sí, yo soy músico. Soy músico de profesión. Luego les platico todas esas historias y cristoaventuras asociadas con la música. Pero lo que sí quiero decir es que muy pronto, a los 18 años de edad aproximadamente, estaba yo tocando en festivales de jazz en la Ciudad de México. Y en esas épocas, amigos músicos me invitaron a ser parte de un círculo muy reducido de músicos que grababan muy a menudo, ¿no? Era el boom de los artistas latinoamericanos. Entonces yo grabé con infinidad de artistas también. Salí de gira con ellos y dirigí bandas, etcétera, etcétera. Fue en aquellos tiempos que el Señor me alcanzó y se reveló a mi corazón. Y menciono esto por la siguiente razón. Resulta que yo estudiaba cuando era joven, hace muchos años, ¿no? Muchas horas, ¿no? Y estaba obsesionado con el jazz y toda esta cuestión. Circunstancias sucedieron y paré de practicar. Y paré de practicar no hace un año, no hace 2, no hace 10, no hace 20. Por lo menos hace 30 años. Y en retrospectiva, hoy a mis 55 años jóvenes, como se ven me vi, como me ven ya quisieran. En retrospectiva digo, ¿qué sería de mi vida si esos 30 años no los hubiera desperdiciado y hubiera seguido tocando la guitarra? Hoy bueno, esta canción me gusta mucho porque lo que significa, se llama Los que esperan en Cristo, y habla mucho a mi corazón este texto de Isaías 40. En medio de la aflicción, Dios tiene un plan para los que saben esperar en Dios, ¿no? Pero también quise tocar esta canción para que me ayudes a imaginar qué sería de mi vida si yo hubiera seguido tocando la guitarra y practicado por 30 años. ¿Me ayudaste a imaginar un poco? ¿Cómo estaría tocando? ¿Qué tipo de música? No me sentiría tan frustrado porque a pesar de que tengo cierta habilidad todavía, todo lo que pienso en mi cabeza de lo que yo pudiera tocar no lo puedo tocar. Y resulta que, para colmo, el año pasado paré en el hospital por un asunto autoinmune, que se me inflamó creo que no les platiqué, pero saliendo de acá, casi de aquí, me fui a Vallarta y de Vallarta al hospital. Dice mi hermano que es un problema de la fe. Dice la fecha de nacimiento, dice 1962, pero ya está grueso. Y a raíz de eso me ha dado un asunto de como artritis. Pensó mi esposa, me compró una pulsera de cobre, ¿no? No funcionó, me ando tomando chochitos y tampoco funciona. El asunto es de que es casi imposible para mí revertir esos 30 años donde no le dediqué tiempo a un instrumento. Porque el instrumento, como saben, si hay músicos acá, pues el instrumento es muy celoso. Se puede mostrar como como Saulito en muy poco tiempo su avance, ¿no? Si tú te dedicas, pero si no te dedicas es igualmente celoso, ¿no? Hoy nuestro tema es si permanecemos en Cristo. ¿Por qué una y otra vez la Biblia nos habla de la necesidad de permanecer en Él? Juan escribe una hermosa parábola en el capítulo 15 de su evangelio, donde Jesús, hablando con sus discípulos en una cita íntima, hablándoles al corazón y casi despidiéndose de ellos, les habla y les dice: yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos o las ramas, ¿no? Todo pámpano que en mí lleva fruto, el Padre lo limpiará para que lleve más fruto, ¿no? Y dice, y de la manera en que las ramas por sí solas no pueden llevar fruto, ustedes, separados de mí, nada pueden hacer. Y de repente se nos queda esta parábola, esta enseñanza, pero hoy quiero traer un texto. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, verso 18, terminando en el capítulo 3, verso 10, acerca de permanecer en Él. Y vamos a ver 3 aspectos de permanecer en Él: el permanecer en su verdad,
permanecer en su esperanza, y en tercer lugar, permanecer en su amor. ¿Okay? Es una carta muy interesante. Curiosamente, el autor no es mencionado, es una de los muchos libros anónimos en la Biblia, pero por la cuestión de estilo y su teología, los eruditos han concluido que su autor es Juan, el discípulo amado, porque tiene el mismo lenguaje, la misma teología de la segunda carta, la tercera y de su evangelio, ¿correcto? Y por otra parte, esta carta, algo que quiero poner en su mente, no es estas cartas como la carta de Pablo, que son discursos, donde elabora un argumento, ¿no? Y una vez que está firme el argumento, como un edificio, pone la otra capa de ladrillos y pone otro argumento, ¿no? Y después de que ya tiene estas dos capas de ladrillos, pone un tercer argumento. Esta es muy diferente. Algunos la han catalogado como un discurso poético, porque su tema es Dios que es luz y Dios que es amor. Y de esos temas no se va a salir. Él no va a poner un fundamento para progresar a otro pensamiento, sino solamente va a hablar de la luz de Dios y del amor de Dios desde diferentes perspectivas. ¿Okay? Otra cosa que es importante considerar de esta carta es que esta carta, el propósito de esta carta está en el capítulo 1, verso 3, ¿no? Que dice así: lo que hemos visto, lo que hemos oído, les anunciamos a ustedes, para que ustedes tengan comunión, compañerismo con nosotros. Nuestra comunión, nuestro compañerismo verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Verso 4: estas cosas les escribo para que su gozo sea completo, pleno, sea cumplido. En otras palabras, esta carta Juan la escribe para que nosotros entendamos cuál es el sentido, la esencia, la necesidad, el privilegio de tener compañerismo y comunión con nuestro Padre. ¿Okay? Por lo tanto, no es una carta donde se nos den instrucciones de cómo llegar a Jesucristo. En el Evangelio de Juan, Él nos dice: estas cosas les escribo para que ustedes crean que Jesucristo es el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Sí, el Evangelio de Juan se nos es presentado para que nosotros podamos tener una revelación de Jesucristo, y poniendo nuestra confianza en Él tengamos vida en su nombre. Pero la carta de Juan no es así. La carta de Juan, digamos que es como el siguiente paso. Una vez que has nacido de nuevo, una vez que has pasado a su luz admirable, una vez que has pasado de muerte a vida, una vez que eres llamado por la gracia de Dios hijo e hija de Dios, ¿qué sigue? Permanecer en Él. Permanecer en Él. Y de esta idea va a platicar desde muchos ángulos. Estamos en un texto interesante, Primera de Juan, capítulo 2, verso 18, y ahora sí lo leemos juntos, si les parece. Hijitos, ya es el último tiempo. Según ustedes han escuchado que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y en estos versos vemos que estamos en el último tiempo, ¿no? En este tiempo donde Jesucristo, sentado con sus discípulos frente a la gran cúpula del templo de Herodes, les dijo Él, después de sus comentarios acerca de este lugar: qué increíble, qué hermosura. Los historiadores de aquel entonces hablaban de que ese templo desde
desde lejos brillaba por su cúpula impresionante de oro y por sus paredes de mármol. Era un derroche de belleza, ¿no? Y los discípulos estaban así impresionados. ¡Wow! ¡Qué edificios! ¡Qué lugar! Y Jesús dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. ¿Se acuerdan? Y entonces ellos, un poco impresionados por el tono y el rumbo de la conversación, dicen: Señor, ¿cuándo sucederán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y nosotros leemos en Lucas 21, en Mateo 24, en estos discursos de los últimos tiempos de Jesús, o del Monte de los Olivos, así se le conoce, que la señal que Jesucristo nos presenta es el engaño. Justo lo que está hablando Juan. Nosotros sabemos que es el último tiempo porque hay muchos anticristos. Y es muy interesante que nosotros, yo no sé si por la tradición, por las películas de Hollywood, qué sé yo, pero cuando pensamos en anticristo, pensamos en una persona, ¿no?, que va a traer un orden económico, un orden político, orden mundial, etcétera, etcétera. Pero aquí Juan, por cierto, el único que hace referencia como tal a la palabra anticristo, nos dice que no es uno, son muchos, y que han salido por el mundo, ¿no? Y otra vez, como nosotros tenemos esta mente del anticristo, un hombre y con no sé si muchos cuernos o con un cuerno, algunos lo asocian con la bestia del capítulo 13 de Apocalipsis, pero si pusiéramos la forma no griega sino la forma hebrea, el antimesías, como que nos ayudaría un poco más a entender el concepto. Es aquel no que está en contra del Mesías, aquel que se pone en lugar del Mesías y que llama la atención hacia él, hacia su persona, de manera que nuestra confianza y nuestra fe sea distraída de nuestro Señor y Salvador. Y dice que han sido muchos. Qué importante para los discípulos de Jesucristo es que nosotros aprendamos a permanecer en Él y a mantener la centralidad en la verdad. Y la verdad es una persona, se llama Jesucristo, ¿no? Hay un solo Dios verdadero y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este se llama Jesucristo hombre. Y qué importante es que aprendamos a hacer de Él el centro de nuestra conversación, y me refiero a los jóvenes, ¿no? Porque por alguna extraña razón, como entonces los gnósticos decían, el cuerpo es malo, la virtud está en el espíritu, de manera que el conocimiento está reservado para unos cuantos, y esta gente, mientras obtengan más conocimiento, más espirituales serán, y no es tan importante lo que hagamos en el cuerpo. A veces vivimos nuestras vidas así, como lo que le llamaban entonces gnósticos, ¿no? Pero ¿qué tal mantener la centralidad de Jesucristo en una relación entre un muchachito y una muchachita? Yo en retrospectiva, era súper aburrido, man, con mi esposa. Era súper aburrido. Ya después se me quitó, ¿no? Tenemos 5 hijos. Ya después se me quitó, ¿no? Pero cuando éramos novios era mega aburrido. Solamente la invitaba a estudios bíblicos. Pero es muy loco, porque al final jugó a mi favor, ya que a mi esposa, pues muy guapa mi esposita, ¿no? Entonces había mucho lobo vestido de oveja, ¿no? Y le invitaban a cualquier cosa, pero de repente vio en mí una persona diferente que quería mantener a Cristo en el centro de nuestra relación, y dijo: sí me interesa. Mira, digo, las cosas suceden para nuestro bien. Pero qué importante es que en todos los ámbitos de nuestra vida aprendamos a mantener la centralidad de Jesucristo. Me encanta mi amistad que tengo con mi tocayo Héctor, con el pastor Saúl, porque el centro es Jesús. Porque nos animamos, porque nos edificamos, porque nos inspiramos, porque nos servimos, porque nos ayudamos, y todo para avanzar el reino de Dios. Y es ahí donde las cosas, chicos y chicas, florecen, de verdad, manteniendo la fe y la centralidad en Jesucristo. Digo, tiene muchas implicaciones prácticas, aunque este pasaje es un pasaje complicado y habla de anticristos, antimesías, habla de cosas y de personas y de personajes que nos tratan de desviar nuestra confianza de Dios. Sigamos leyendo el texto, y dice el verso 20: pero ustedes tienen la unción del Santo, conocen todas las cosas. No les he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocen,
porque ninguna mentira procede de la verdad. En otras palabras, si estuviéramos hablando de antimesías, ustedes tienen, la palabra Mesías significa el que tiene el Espíritu, el que tiene la unción, el Cristo, ¿no? Dice, ustedes tienen el Espíritu. Ustedes son los representantes del Mesías. Ustedes son aquellos que llevarán la luz de su justicia, de su amor y de su evangelio a los rincones. Me encanta ser parte de esta hermosa familia que no deja ningún punto del mapa de Oaxaca sin testimonio de Jesucristo. Me encanta. Nosotros somos los que tenemos la unción del Santo, que conocemos todas las cosas y que somos llamados a llenar la tierra de su conocimiento. Y es una exhortación para aquellos que nos dejamos desviar por los antimesías y exaltamos a las cosas creadas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y miren el contraste que aparece del verso 22 al verso 26, si me acompañan. Estamos hablando de mantener la centralidad de Jesucristo, ¿correcto? De mantenernos en su verdad. El 22 dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Bueno, pues yo tengo, les decía, 5 hijos, ¿verdad? Las 2 pequeñas son mujeres, ¿no? Todavía no se me casan. Yo no sé qué es que se me case una mujer. Ya se me casaron los 2 varones, ¿no? El de en medio es un pollito que no sale por nada del mundo ni rifado. Pero las 2 pequeñas, una se llama Melissa, tiene 22 años y tiene unos ojos verdes hermosos como su mamá. Y muchos muchachos están haciendo la ronda. Vivimos en California. Ella está estudiando música en la Ciudad de México, etcétera, etcétera. Pero antes de ir a la Ciudad de México andaba un muchacho afroamericano de padres nigerianos en California, de segunda generación. Americano completamente, pero de padres de Nigeria, egresado de una muy buena universidad de allá de California, aparte de un cantante espectacular, ¿no? Y músico y todo. Lo invitó un día que estaba ella armando una banda de alabanza para la iglesia, etc. Lo conoció y le decía a mi esposa, le decía ella a mi esposa, ¿a poco no está guapísimo? Y decía a mi esposa, no, guapo no está, o sea, cantará muy bonito, pero guapo no, por favor. Pues es que verbo mata carita, bro. Yo no sé qué le dijo este muchacho, de verdad. No sé qué luna le bajó, bro. No sé qué cielo le dibujó, chicas. El anticristo ya llegó y está en serio, no. Yo no sé qué tanto le dijo, pero esta niña estaba enamorada de este muchacho. Yo me puse muy nervioso, dije, ¡ora! Tuve que procesar demasiadas cosas dentro de mí, muchas cosas. Pero me di la tarea de conocerlo, lo invité a comer. Entonces fuimos a comer y le dije, platícame tu historia. Y los americanos cuando entrevistan a alguien le llaman el factor de éxito crítico. ¿Cuál es el factor de éxito crítico? Muéstrame en el pasado algo que me dé esperanza de que este factor se va a repetir en el futuro, ¿no? Dicho de otra manera, no voy a usar mucho tiempo en eso, pero en esta entrevista le pregunté yo, muéstrame en el pasado cómo veniste a Cristo. Bueno, venimos de una familia muy espiritual, que vamos a la iglesia, okay. Pero algún momento donde tu vida fue transformada, donde sentiste que esta carga de pecado se te cayó. Bueno, cuando tenía yo 9 años, se hizo toda una ceremonia, me cambiaron el nombre, me pusieron tal y me dijeron que yo iba a servir a Dios danzando y cantando. Ok, y luego, pues es lo que hago. Está, por cierto, danzando y cantando para una artista muy famosa del mundo. Dije, ¿de verdad? Ok. ¿Cuál es tu comunidad? ¿Dónde te reúnes? ¿Dónde te discipulas? Bueno, yo estaba sirviendo en una comunidad X, pero pues no me alimentaban, nadie se preocupaba por mí y me salí porque quedé exhausto de servir tanto ahí y desde ahí mi vida ha crecido. No me digas, ¿y cómo es que Dios te habla? Bueno, pues yo tengo sueños y ¿what? Ok, sueños, bro. Yo dije, pues por lo menos un sueño que Dios le diga,
sostén a tu mamá, ¿no? Gana a tus compañeros para, o sea, algo, quiero escuchar algo, porque el cristiano habla de ¿quién? Gracias, ¿no? El futbolista habla del fútbol, ¿verdad? Okay. Pero el cristiano habla de Cristo, es un tema, es un tema, es un tema. Y entonces, pues el cuate andaba con su rollo de sus alucines, de que Dios le hablaba y los sueños. Y fui a la casa y le dije: fulanita de tal, ¿dónde vivas? ¿Qué carrera estudies? Si te porque aparte quería pintarse el cabello. Si te pintas el cabello o no te pintes el cabello. Esas batallas no las voy a pelear. La única batalla, la madre de todas las batallas que voy a pelear, es quitarte este tipo de encima. Punto. 22 años. 22 años. Voy a quitar este anticristo. Una nena hermosa que estudió un semestre en Inglaterra, que terminó el colegio bíblico, que ama a Dios, que tiene sueños de servir a Dios, que ha tomado decisiones para guardar, dejándose engatusar por un cuate que, repito, no sé qué cielo le pintó ni qué Jesús le predica, pero el de la Biblia definitivamente no. Qué importante es permanecer en Él. Chicas, jóvenes, de verdad es importante. Es muy importante mantenernos en Él. Y miren el verso 24, lo que han escuchado desde el principio permanece en ustedes. ¿Qué es lo que hemos escuchado desde el principio? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la luz, y la luz era la luz de los hombres. Se me fue el tema. Dice: la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen con la luz. Todo lo que oímos acerca de Jesucristo, si esto permanece en nosotros, también nosotros permaneceremos en el Hijo y en el Padre. Y dice: y esta es la promesa que Él nos ha hecho, la vida eterna. Les he escrito esto sobre los que les engañan. En otras palabras, mantengamos la centralidad de Jesucristo con un ojo en la eternidad, abrazando lo que hemos escuchado en la Biblia acerca de Jesucristo, y que esto sea el estandarte de nuestra vida. Vamos al punto número 2. Importante es permanecer no solamente en la verdad, sino permanecer en la esperanza. Aquí ya nos habló de la vida eterna. Voy al verso 27. Pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes, y ustedes no tienen necesidad que nadie les enseñe. Vean la comparación. Así como, aquí hay una comparación, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella les ha enseñado, así como esto, ustedes permanezcan en Él. En otras palabras, de manera que Dios te ha dado a beber de su espíritu, de manera que Dios te ha sellado con su espíritu, ¿no? De hecho, son las arras o la garantía que Dios nos ha dado de que un día terminará lo que un día comenzó en nosotros, su espíritu. Ok, esa unción permanece en ti, ¿verdad que sí? Es en Él. Así como el Espíritu Santo que te fue dado permanece en ti y es un sello que dice: pertenece a Cristo. Eres llamado, soy llamado a permanecer en Él. Qué importante, en su verdad y en la esperanza. Mira lo que dice el verso 28. Ahora, hijitos, permanezcan en Él. ¿Ya contaron cuántas veces aparece la palabra permanecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahorita ya llevamos 7. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Y si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El que permanece en Él tiene una esperanza en su regreso. Pero me llama mucho la atención cómo Juan lo presenta cuando se manifieste. ¿Te acuerdas estas enfermedades de la piel o enfermedades crónicas en el cuerpo que han estado mucho tiempo dentro del ser humano, pero de repente se manifiestan, se hacen visibles, ¿no? Y es así cuando de repente algunos amigos muy queridos, conocidos, enfrentan un cáncer terminal que estuvo mucho tiempo ahí, pero que se manifestó. Lo que está diciendo es de que cuando Jesucristo regrese, tenemos esta idea por supuesto, apocalíptica, ¿no? Que el Señor regresará en un caballo blanco, correcto, ¿no? Pero
no olvidemos todo lo que la Biblia enseña acerca de Él. Y lo que enseña es de que donde estamos dos o más reunidos, ¿quién está en medio de nosotros? Jesús, ¿verdad que sí? Entonces está aquí. Y si en este momento regresara, lo que haría sería hacerse visible, manifestarse, pero está con nosotros, está en nosotros, ¿correcto? Y algo que me ha llamado mucho la atención es de que yo he invertido demasiado tiempo en mi vida cristiana hablando del regreso de Jesucristo, pensando en el anticristo y pensando en ideas apocalípticas que me generan temor. Pero acá dice, hey, Jesucristo está por manifestarse. Esa fue su promesa. Y eso le dijo el ángel a los discípulos. Así como vieron a Jesús ascender y desaparecer en las nubes, así le verán regresar en medio de las nubes. Y la pregunta es, ¿tenemos esperanza en Él? Hay una historia, bueno, hay muchas historias de personas invidentes, pero hay una que circuló mucho en redes sociales de un hombre que se casó invidente. Tuvo sus hijitos invidentes y de repente la tecnología avanzó tanto que le dio la posibilidad de aplicar para una operación. Se sometió a esta operación y recuperó la vista. Entonces, en este video en redes sociales presentan a un hombre tapado con unas vendas, habiéndose sometido a una operación para recuperar la vista, invidente de nacimiento, y de repente sus ojos se abren, percibe luz y de repente ve a las personas que amaba, a las personas que conocía, a estas personas que ya escuchaba su voz, sus pequeñitos, su esposa. Él no sabía cómo era su esposa, él no sabía cómo eran sus pequeñitos, a lo mejor el tamaño sí, pero ni su color de ojos, no sabía qué es verde, qué es rojo, qué es nada. Y de repente el shock tan fuerte de ver a estas personas que amaba manifestarse delante de sus ojos. Es algo así lo que va a suceder. Pero dice acá que algunas personas que no permanecemos en Él o que no permanecen en Él se alejarán de Él avergonzados. Y me hizo recordar, porque recuerden que yo soy ruquero de los 80s, ¿no? Me hizo recordar una canción de los 70s de un autor que se llama Juan Manuel Serrat. Él canta una canción que se llama Penélope. Y Penélope era una mujer, una jovencita que tiene un amor en una de sus primaveras, en el mes de abril de su vida, ¿no? Jovencita. Y este hombre promete regresar y se va de aquel pueblo. Y Penélope queda prendida a la esperanza de verle regresar, de verle un día volver. Y Penélope va todos los días a la estación del tren y así se hace viejita. Y un día después eso no lo dice el poeta, ¿verdad? Pero pues uno que es músico le va componiendo también al asunto, ¿no? Pasaron como 50 años y regresa el viejito, ¿no? Y entonces la ves sentada en la estación de tren, digo, hasta chinito me pongo, ¿no? Ay. La ves sentada y se acerca, mi vida, mi amor, soy aquel que te prometió un día volver. Y ella le responde, no eres tú a quien yo espero. Toda la vida esperando al cuate. Y se imaginó, quién sabe qué se imaginó, que cuando se presenta el viejito dice, no, pues no, está rete feo. Y yo me pongo a pensar, ¿cuál es la idea que tienen las personas que no permanecen en su verdad y no permanecen en la esperanza acerca de Jesucristo? ¿Qué idea extraña? Perdónenme que sea reiterativo, apocalíptica tendrán del regreso de Jesucristo. Que cuando Él se manifieste, ya que no permanecieron en Él, no escucharon su voz, nunca tomaron responsabilidad de su vida espiritual, no tuvieron una relación personal con el Dios de la Biblia a través de Jesucristo. Siempre era a través de la mamá, del papá, del amigo, del siervo, pero no de una manera personal. Cuando Jesús se manifieste, se alejarán de Él avergonzados. Sigamos leyendo. Qué importante es permanecer en Él. Capítulo 3, verso 1. Y mira cuál amor nos ha dado el Padre. Aquí hace como una pausa de alabanza y dice,
Mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque a Él no le conoció. Amados, o sea, aquellos que hemos sido amados por el Padre, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y chécate el verso 3: y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como otra comparación, así como otra comparación, así como Él es puro. ¿Sabes de que yo me he encontrado esperando el regreso de Jesucristo y creo en el rapto? Pero me he encontrado viendo la pobreza, la necesidad y la miseria de nuestra nación, diciendo: no hay nada que hacer por esta tierra, esperemos al Mesías. Me lavo las manos, doy un paso para atrás, pero yo digo, esa no es la esperanza que hemos recibido de Él, porque dice que el que tiene una verdadera esperanza en la manifestación y en el regreso de Cristo se purifica así como Él es puro. Y cuando el Señor en Lucas 14 se presenta en Nazaret y les da el discurso de misión a lo que Él va a dedicar su ministerio, dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar buenas noticias primeramente a los pobres. O sea, Jesús dirigió su ministerio a la gente vulnerable en medio de Israel. Ves el capítulo 4 y lo ves sanando a mujeres como la suegra de Pedro, como la viuda, el hijo que se le murió a esta viuda de Naín, etcétera, etcétera. Algo que me llama mucho de esta definición es a libertar a los oprimidos, a proclamar el año agradable del Señor. Y el que tiene la esperanza llena la tierra del conocimiento de Cristo Jesús. No quita sus manos del arado. No tiene esta falsa idea de ¿sabes qué, Señor? Ven pronto, vámonos, porque esto ya se murió. Al contrario, cuida a sus animalitos, cultiva su tierra, ama a su prójimo, porque cuando se manifieste Cristo, toda la tierra será llena de su conocimiento. Y el que tiene esa esperanza se purifica a sí mismo, como Él es puro. Qué diferente, ¿no creen? Qué diferente. 30 años quizás de cristiano, pensando que este mundo no tiene solución. Pero recientemente Dios mientras estoy permaneciendo en Él, mientras estoy permaneciendo en su verdad, me doy cuenta que cuando Cristo se manifieste, lo torcido será enderezado, los montes de orgullo y de opresión serán aplastados, los valles de humildad, de necesidad y de pobreza serán levantados, la tierra será llena del conocimiento. Si yo tengo esta esperanza, estoy llenando la tierra del conocimiento de Dios. Cuando llego con el pastor Saulo, me dice que acaban de abrir la misión no sé dónde, y la iglesia de Oaxaca, y las 15 horas que viajan. Wow, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Llenemos la tierra del conocimiento de Cristo. Y por último, tocayo, ya para terminar, esto es el llamado, pues. Permanecemos en su amor, ¿okay? Que no les pase como su servidor, que dejó 30 años de tocar la guitarra. Que no nos pase como cristianos que pasan 20 años. Yo iba a la iglesia, pero no permanecí en Él. Todo lo que pudiste, jovencita, haber sido una promesa en manos de Dios, un instrumento precioso, una herramienta poderosa para extender su reino y para dar a conocer a Cristo. Que no pasen 20 años y digas: ¿cómo no le di mis mejores años a Jesucristo? Permanezcamos en su amor. Eso es importante. ¿Les parece? Verso 4 al 10 lo leo, hago un par de comentarios y terminamos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por cierto, ¿qué puede hacer la ley por un pecador? Respuesta: condenarle. Porque la ley dice que todo aquel que infrinja un punto de la ley muera irremisiblemente. La ley no tiene nada para ti. La religión no ofrece ninguna esperanza, ¿no? Las reglas, para nada. Y si saben que Él, miren qué contraste,
Por una parte la ley, verso 5, si saben que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. En otras palabras, Jesús aparece para quitar de en medio lo que nos esclaviza, lo que nos empobrece, lo que nos mata. Para quitar, mientras los sacrificios de la ley cubrían el pecado, el Cordero de Dios quitó el pecado del mundo. Jesús apareció para quitar todo el dolor, todo el quebranto entre tú y Dios, y reconciliarte y reconciliarme y reconciliar con Él todo lo que está en el cielo, todo lo que está en la tierra y todo lo que está debajo de la tierra. Reconciliarte a ti, reconciliar tus sueños, reconciliar tus propósitos, reconciliar el potencial con el que Dios te ha creado, mientras tú y yo portamos la imagen de Dios para darle a conocer, ¿no? Él aparece para quitar nuestros pecados, y todo aquel que permanece en Él, séptima vez, perdón, no es séptima, octava vez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 veces que aparece la palabra permanecer. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Les digo rápido, esta es una carta no para no cristianos, esta es una carta para cristianos. ¿Recuerdan qué fue lo que les dije al principio? De manera que Él está hablando de una misma cosa. En el capítulo 1, verso 8 dice que si decimos que no tenemos pecado, mentimos. La verdad no está en nosotros. Entonces, aquí en el capítulo 2, verso 6 dice que todo aquel que permanece en Él no peca. En otras palabras, Cristo ha aparecido para quitar el pecado de nosotros y darnos la posibilidad de permanecer en comunión. Dice que todo aquel que peca no le ha visto, no le ha conocido. Como un cristiano, esto es, cuando tú permaneces en tus pecados y no permaneces en su amor y en su gracia redentora, en esta limpieza y en esta novedad de vida que Cristo te ofrece, es como si permanecieras en tinieblas. Es no tener relación. Qué triste es estar casado, ¿no? Y vivir en camas separadas. ¿Conocen casos así de la vida real, no? Que están como divorciados dentro de la misma casa. Algunos cristianos así viven. Son cristianos, recibieron a Cristo, por gracia somos salvos por medio de la fe, ¿no? Esto no va a ser diferente. Pero qué triste es no tener una relación personal con Cristo. Aún como cristianos se vive una vida miserable, como la del verso 6, justo como la dice el verso 6. Aquel que permanece en Él no peca, pero el que persiste en pecar y no permanecer en Él es como si nunca le hubiese visto, como si nunca le hubiese conocido. Hijitos, nadie les engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Verso 8 al 10 para terminar. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Si hiciéramos una lista del verso 4 al verso 10 de todo lo que el Hijo de Dios puede hacer por ti, es quitar el pecado de tu vida, hacerte permanecer en Él, deshacer las obras del diablo. Y yo les pregunto, para terminar, ¿cuántos necesitan que las obras del diablo sean deshechas en sus vidas? ¿En qué área quisieses que Dios deshiciera las obras del diablo? Pues te doy buenas noticias. Cristo, al morir en la cruz, exhibe públicamente al diablo, triunfando sobre de él en la cruz. Las obras del diablo han sido deshechas. Es tan solo que permanezcas en su amor, que permanezcas en su gracia, que decidas que la comunión con Cristo es el valor más grande y el privilegio más grande que como ser humano, como hijo de Dios, puedes experimentar. Cualquiera que sea tu profesión, cualquiera que sea tu actividad, si mantienes y te permaneces en Cristo, vas a ver que todo tiene sentido, todo tiene propósito, aún el sufrimiento, aún el dolor. No existe desesperanza. Cristo está por manifestarse. Todo hace que obre para bien, pero necesitas permanecer en su verdad, permanecer en su esperanza y permanecer en su amor. Si esta semana no ha sido una buena semana para ti, si esta semana le has fallado al Señor, no te preocupes, todos fallamos muchas veces. Lo importante es que tus ojos no estén en tus fallas, sino que hoy pongas tus ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Yo te animo
a que recuperes tu esperanza y tu confianza en la persona y en la obra de Jesucristo, el que murió y resucitó para deshacer las obras del diablo y regalarte una relación preciosa y perfecta con Dios a través de su sacrificio. ¿Les parece que oremos? Okay. Me quiero dirigir con mucho respeto y mucho cariño a las personas que nunca le han pedido a Jesucristo que limpie sus pecados, que nunca se han rendido ante su señorío y le han dicho: Señor, sé el rey y el centro de mi vida. Con mucho cariño y mucho respeto quiero decirte, ¿no quisieras que hoy fuese ese día, el primer día del resto de tu vida eterna? La Biblia enseña que a los suyos vino Cristo, a los suyos, y a los suyos no le recibieron. Los que le reciben, un regalo precioso y creen en su nombre, Dios les da el derecho y la autoridad de ser hijos de Dios. ¿No quisieras recibir el regalo de la vida eterna, el perdón de tus pecados? Yo quiero dirigirte en esta sencilla oración y puedes decirle al Señor: Señor Jesucristo, gracias por tocar la puerta de mi corazón. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que el hombre no se salva por sus obras, sino por la fe en tu nombre. Creo que tú eres el Salvador del mundo, que moriste en una cruz para pagar el precio, Señor, de mis pecados. La paga del pecado es la muerte, tu regalo es vida. Señor, yo merecía morir, pero tú veniste a regalarme la vida. La recibo, la acepto y te invito a que seas el Rey y el Señor de mi corazón. Y Padre, toda la familia de amistad, queremos permanecer en ti y regresar, Señor, a la verdad, y regresar a la esperanza, y regresar al amor, y permanecer en ti y llevar mucho fruto para ti, Señor Jesucristo. Ayúdanos en esta semana a tener estas cosas presentes, Señor, hacer de nuestra vida devocional, Señor, una disciplina, hacer del evangelismo una disciplina, hacer del testimonio público una disciplina que nos fortalezca, Señor, y que le anuncie al mundo que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Oramos esto y más en tu nombre, y amistad decimos amén. Hasta la próxima, chicos. Dios me los bendiga.